Enfermedades que resultan de la expansión de repeticiones de trinucleótidos. En 1991 notificaron un nuevo tipo de mutación dinámica en el cual la secuencia nucleotídica de un gen particular cambiaba de forma notoria entre los padres y su descendencia. Tales mutaciones afectaron genes que contenían una unidad de nucleótidos repetida. En la mayor parte de los miembros de la población, estos genes contienen en particular un número relativamente pequeño de trinucleótidos repetidos y se transmiten de una generación a la siguiente sin cambiar en cantidad. En cambio, una pequeña fracción de la población posee una versión mutante del gen que tiene un gran número de estas unidades repetidas. A diferencia de la versión normal, los alelos mutantes son muy inestables y el número de repeticiones tiende a incrementarse cuando el genoma pasa de un progenitor a su descendencia. Cuando el número de trinucleótidos aumenta más allá de una cifra crítica, el individuo que hereda el alelo mutante desarrolla una enfermedad grave. En la actualidad, más de 20 afecciones distintas se han atribuido a la expansión de trinucleótidos. Estos trastornos pertenecen a dos categorías básicas: las enfermedades de tipo 1, que son anomalías neurodegenerativas que resultan de la expansión del número de trinucleótidos CAG dentro de la porción codificadora del gen mutante. En este ejemplo, la línea superior muestra un gen generalizado que se transcribe en un ARN mensajero con varias porciones distintas, incluida una porción 5 no codificadora llamada región no traducida 5, un exón codificador que transporta información para la secuencia de aminoácidos del polipéptido y una porción 3 no codificadora. Los intrones en el ADN no se representan en el ARN mensajero maduro. La localización general de los trinucleótidos causantes de cada una de las 4 enfermedades, síndrome de cromosoma X frágil, ataxia de Friedreich, enfermedad de Huntington y distrofia miotónica, se indican por la localización de cada pirámide. También aparece el número de repeticiones causantes de los estados normal, rojo, de portador en naranja y de enfermedad en amarillo de cada trastorno en el gen. Los genes que ocasionan las anomalías tipo 1, como la AHD, no inhiben el estado intermedio de portador, en el cual un individuo posee un alelo inestable pero no está afectado. Las enfermedades de tipo 2 provocadas por repeticiones de trinucleótidos difieren de las afecciones de tipo 1 en distintos aspectos. De ellas puede decirse lo siguiente. 1. Se deben a la expansión de una variedad de nucleótidos, no solo CAG. 2. Los nucleótidos participantes se hallan en una parte del gen que no codifica aminoácidos. 3. Los trinucleótidos están sujetos a expansión masiva, miles de repeticiones. Y 4. Afectan numerosas partes del cuerpo, no solo el cerebro. La anomalía de tipo 2 mejor estudiada es el síndrome de cromosoma X frágil, conocido así porque el cromosoma mutante X es en especial susceptible al daño. Dicho síndrome se caracteriza por retraso mental y diferentes anormalidades físicas. Estabilidad del genoma. El DNA es material genético y por lo tanto se tiene cierta propensión a imaginarlo como una molécula conservadora de almacenamiento cuyo contenido de información cambia con lentitud durante largos periodos evolutivos. Sin embargo, la organización de la secuencia del genoma es capaz de sufrir rápidos cambios, no solo de generación en generación, sino también dentro de la misma de un organismo individual. Existen procesos que mantienen la estabilidad del genoma, como son la autoduplicación del ADN, en donde permite la formación de réplicas moleculares. La enzima encargada de este proceso en el periodo previo a la división celular es la ADN polimerasa, donde opera con una sorprendente fidelidad, reconoce y copia el molde, además de ejecutar una segunda lectura de su propio trabajo o lectura de prueba. La enzima revisa
el último nucleótido añadido antes de ubicar al siguiente. El otro proceso es la reparación del ADN, que consiste en la corrección de errores sobre el ADN añadido por diversos agentes endógenos y exógenos, a cargo de distintas bacterias de enzimas. Duplicación completa del genoma o poliploidización. Es un suceso en el cual se produce una descendencia que tiene 2 veces el número de cromosomas en cada célula, al igual que sus padres diploides. La descendencia tiene 4 homólogos de cada cromosoma, en lugar de 2. Se cree que la poliploidización ocurre de 2 maneras. La primera, 2 especies relacionadas se aparean para formar un organismo híbrido que contiene los cromosomas combinados de ambos progenitores. 2. Los cromosomas de un embrión unicelular se duplican, pero estos, en lugar de dividirse en células separadas, se conservan en una sola, la cual evoluciona en un embrión viable. El primer mecanismo ocurre más a menudo en plantas, mientras que el segundo ocurre más frecuente en animales. La poliploidización es muy frecuente en los organismos vegetales que producen flores, incluyendo muchas especies de cosechas, por ejemplo, el trigo, plátano y café. Cuando en los linajes vegetales surge la poliploidización, la cantidad de cromosomas se duplica de manera repentina y en muchos de los casos vuelve al número original diploide en el periodo siguiente de evolución. Esta es la razón por la cual los genomas de plantas diversas tienden a mostrar una variación mucho mayor en la cantidad de genes que la que se observa en animales distintos. La poliploidización es un caso extremo de duplicación génica y ocurre con muy poca frecuencia durante la evolución. En cambio, la duplicación génica sucede con una frecuencia muy alta y su ocurrencia se puede documentar por medio de análisis genómicos. Cada gen del genoma tiene alrededor de 1% de probabilidades de duplicarse cada millón de años. Es posible que la duplicación de un gen ocurra por varios mecanismos diferentes, pero más a menudo sucede mediante un proceso de entrecruzamiento desigual. Este evento se observa cuando un par de cromosomas homólogos se juntan durante la meiosis de una forma tal que no pueden quedar alineados por completo. Como resultado de este alineamiento erróneo, el intercambio genético entre los homólogos da lugar a que un cromosoma adquiera un segmento adicional del DNA, una duplicación y el otro la pierda. Casi todos los genes duplicados se pierden durante la evolución mediante deleción o se vuelven a funcionar por alguna mutación desfavorable. La hemoglobina es un tetramero compuesto de 4 polipéptidos de globina. Cada uno de los genes está formado por 3 exones y 2 intrones. Los primeros son las partes de los genes que codifican aminoácidos en el polipéptido, en tanto que los segundos son más bien secuencias interpuestas no codificantes. El análisis de los genes que codifican a ciertos polipéptidos semejantes a la hemoglobina revela la presencia de 4 exones y 3 intrones. Se propone que estos representan la forma original del gen de la globina. Se cree que el polipéptido de globina actual surgió de la forma ancestral como resultado de la fusión de 2 exones de globina hace 800 millones de años. Se sabe que algunos peces primitivos tienen solo un gen de globina, lo que sugiere que estos divergieron de otros vertebrados antes de la primera duplicación de dicho gen. Tras ella, hace unos 500 millones de años, las dos copias experimentaron mutaciones y divergieron para formar 2 tipos de globina, una alfa y una beta, localizados en un solo cromosoma. En pasos subsecuentes, las formas alfa y beta se separaron la una de la otra por un proceso de reordenamiento que las movió a cromosomas diferentes. En consecuencia, cada gen sufrió duplicaciones y divergencias posteriores, generando el ordenamiento de los genes de globina que existe en la actualidad en los seres humanos.
Según estimaciones, el genoma humano contiene unos 19.000 pseudógenes, y aunque estos no codifican proteínas funcionales, pueden ser transcritos e incorporados en moléculas de ARN. Los pseudógenes son genes cuyas secuencias son homólogas a las de los genes funcionales de globina, pero que han acumulado mutaciones significativas que los han tornado no funcionales. Genes saltarines y la naturaleza dinámica del genoma. Al final de la década de 1940, Barbara McClintock encontró que ciertas mutaciones eran muy inestables, aparecían y desaparecían de una generación a la siguiente y también durante la vida de una planta individual. Después de varios años de cuidadoso estudio, la investigadora concluyó que ciertos elementos genéticos se movían de un lugar en un cromosoma a un sitio diferente por completo. McClintock nombró estas reconfiguraciones genéticas transposiciones y a las entidades genéticas móviles elementos transponibles. A finales de la década de 1960, diferentes laboratorios descubrieron que ciertas secuencias de ADN de las bacterias se movían de un lugar a otro en el genoma. Estos elementos bacterianos transferibles se llamaron transposones. La mayor parte de estos codifica una proteína o transposasa que cataliza la escisión de un transposón de un sitio donador del ADN y su posterior inserción al sitio receptor específico del cromosoma. Este mecanismo de corte e inserción es mediado por dos subunidades de transposasas separadas que se unen a secuencias específicas localizadas en los dos extremos del transposón. Las dos subunidades se unen para formar un dímero activo que cataliza una serie de reacciones que conducen a la escisión del transposón. Luego, el complejo transposasa-transposón se une a un ADN blanco, donde la transposasa cataliza las reacciones necesarias para integrar al transposón en su nueva residencia. Como lo demostró primero McClintock, los genomas eucariotas contienen un gran número de elementos transponibles. De hecho, al menos 45% del ADN nuclear de una célula humana procede de elementos transponibles. La mayor parte de estos, más del 99%, es incapaz de moverse de un lugar a otro. Han sido incapacitados por mutaciones o la misma célula suprime su movimiento. Sin embargo, cuando los elementos transponibles cambian de posición, se insertan con amplitud en el ADN blanco. Se estima que alrededor de una de cada 500 mutaciones patogénicas es consecuencia de la inserción de un elemento transponible. Además, la reactivación de dichos fragmentos puede contribuir al desarrollo de algunos cánceres. Hay dos tipos importantes de elementos transponibles eucariotas, los transposones de ADN y los retrotransposones. Los transposones de ADN se mueven por medio de una vía de corte e inserción, como lo vimos anteriormente. En cambio, los retrotransposones operan por mecanismos de copiado e inserción, en los que interviene un ARN intermediario. El ADN del elemento transponible se transcribe en un ARN, el cual después se transcribe de forma contraria mediante una enzima conocida como transcriptasa inversa, para crear un ADN complementario. A continuación, la copia de ADN desarrolla una cadena adicional para crear un dúplex, el cual después se integra en un sitio blanco del ADN. En la mayoría de los casos, el retrotransposón mismo contiene la secuencia que codifica a la transcriptasa inversa. Alrededor del 3% del genoma humano consiste en transposones de ADN, ninguno de los cuales es capaz de experimentar transposición. Sin embargo, más del 40% del genoma humano está formado por retrotransposones, pero solo algunos de estos son capaces quizá de sufrir transposición. La participación de los elementos genéticos móviles en la evolución del genoma. Las secuencias de ADN moderadamente repetidas constituyen una porción significativa del genoma humano, a diferencia de la fracción muy repetida, cuyas secuencias residen en tándem y se generan por duplicación. La mayor parte de las secuencias moderadamente repetidas está diseminada y se genera por transposición de los elementos genéticos móviles.
Cuando se descubre algo nuevo semejante a los elementos transponibles en un organismo, la primera pregunta de los biólogos es casi siempre, ¿cuál es su función? Muchos investigadores expertos en el tema piensan que los elementos transponibles son en primera instancia basura. De acuerdo con esta visión, un elemento transponible es un tipo de parásito genético externo que puede invadir el genoma de un hospedador, diseminarse dentro de él y transmitirse a su descendencia. Si este es el caso, ello no significa que los elementos transponibles no puedan hacer contribuciones positivas a los genomas eucariotas. Hay que tener presente que la evolución es un proceso oportunista, no hay un camino predeterminado a seguir. Sin importar su origen, una vez que una secuencia de ADN está en un genoma, existe la posibilidad de que se ponga en uso, en alguna manera provechosa durante el curso de la evolución. Por esta razón, a la parte del genoma formada por elementos transponibles se le considera una chatarrería genética. Hay varias formas en las que los elementos transferibles parecen haber participado en la evolución adaptativa. 1. En ocasiones, los elementos transponibles pueden llevar con ellos partes adyacentes del genoma hospedador cuando se mueven de un sitio a otro. En teoría, dos segmentos no unidos del genoma del hospedador pueden conectarse para formar un nuevo fragmento compuesto. Este puede ser un mecanismo primario en la evolución de proteínas formadas por dominios derivados de diferentes genes ancestrales. 2. Las secuencias de ADN que en un principio surgieron de los elementos transponibles forman parte de genes eucariotas y de los segmentos de ADN que regulan la expresión genética. Varios factores de transposición se unen a sitios del ADN que en un principio surgieron de elementos transponibles. Este tipo de conservación evolutiva sugiere que estas secuencias tienen alguna participación provechosa en la vida de sus hospedadores. 3. En algunos casos, los propios elementos transponibles parecen haber dado lugar a genes. La enzima telomerasa, que desempeña una función clave en la replicación del ADN de los extremos de los cromosomas, pudo derivar de una transcriptasa inversa codificada por un retrotransposón antiguo. Si así fuera, la capacidad del ser humano para protegerse de las enfermedades infecciosas es una consecuencia directa de la transposición. 4. Algunos estudios recientes han obtenido pruebas de que las células cerebrales de mamíferos poseen un nivel muy elevado de retrotransposición. Se ha planteado la hipótesis de que tales elementos móviles contribuyen a la diversidad de las actividades funcionales de las células nerviosas al insertarse en sitios diferentes de sus genomas. Un punto es claro: la transposición ha tenido un profundo impacto en la composición genética de los organismos. Resulta interesante observar que hace apenas un par de décadas los biólogos consideraban que el genoma era un depósito estable de información genética. En la actualidad, resulta notable que los organismos puedan conservar su propia integridad de un día para otro, considerando que esta reconfiguración a gran escala por reordenamiento genético. En retrospectiva, no es sorprendente que la transposición se hubiera identificado por primera vez en plantas, porque los elementos transponibles tienden a ser mucho más activos en el reino vegetal que en otros organismos eucariotas.